Seguimos este lunes 20 de enero a 2 días de que alguien designado por Telefónica cuente cómo Sánchez le dijo a quien le dijera, ya veremos, a ver, vais a recibir a mi señora, pero no consta que dijera que de rodillas, que conste que tampoco vamos a levantar falsos testimonios. En fin, no han designado todavía quién va a comparecer ante el juez. Pero mientras tanto llueve. Y va a estar lloviendo a lo largo del día. Y esta semana va a haber lluvias prácticamente en toda España. Así que, y además va a seguir nevando donde no llueva, en las zonas que conservan el frío, las zonas altas. Navarra, León, Palencia, Burgos, Soria, Teruel, naturalmente. Y la Sierra de Madrid, que quedará muy bonita, nevada, como siempre. Los cuadros de Velázquez. Véase uno de los cuadros del príncipe Baltasar Carlos. Están las nieves del Guadarrama, solo con una pincelada de blanco. Dice, hombre, una pincelada. O sea, ¡shup! Como si fuera la tilde de la ñ, pues igual, ¡shup! Era Velázquez. Bueno, en Madrid vamos a llegar a 9 grados como mucho, está más frío. La máxima nacional, pues Las Palmas de Gran Canaria otra vez, 23 grados otra vez, y la mínima otra vez Teruel, esta vez 3 bajo cero. Bueno, vamos Daniel Muñoz a poner, en fin, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, ahora veremos, hay más cosas y luego vamos a comentar en la tertulia con Paco Rosell, con Raúl Vilas, porque hay mucho que comentar. Pero hay que decir que mientras Sánchez pone y quita empresarios, que esta historia de Telefónica, la única duda es por qué ahora. Hace 1 año y pico que compró con nuestro dinero la SEPI, es decir, Hacienda, el dinero que nos roba Hacienda, se lo gastó en que el gobierno pudiera mandar en Telefónica. 2.100, decía Carmen Funes, 2.300 millones de euros, no vamos a discutir por 200 millones robados. Pero ¿qué le hemos hecho a Feijóo para que cuando no es Cuca sea Carmen Funes la que cuente la postura oficial del partido? Es una cosa que dicen que está muy enfadado Feijóo. Lo dicen, pero yo no lo veo, la verdad. Pero ante el juez Peinado van a tener que declarar estos señores. Y dirán ustedes, ¿y esto tiene que ver con lo de Telefónica? Pues no cabe descartarlo. ¿Por qué? Hombre, porque ¿qué es lo que preocupa a Sánchez? ¿El IBEX 35? No. Le preocupa a su señora, le preocupa a su hermano, le preocupa a su gobierno, le preocupa a su partido y le preocupa él, su futuro. Y vamos a ver, me hace gracia lo de Indra, que siempre han sido muy profesionales, también Murtra y ahora Escribano, nunca han querido entrar en política y de pronto se ven pillados en un engrudo monumental. Daniel Muñoz. Sí, este miércoles van a declarar ante el juez Peinado los representantes de Telefónica, Indra y Google España para explicar su participación en el desarrollo del software del que se apropió Begoña Gómez. Ese mismo día, el miércoles, el Congreso va a retirar el aforamiento a José Luis Ábalos para que pueda ser juzgado en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Según ha podido saber Libertad Digital, la Guardia Civil ultima varios informes, al menos 3, tras analizar el contenido del móvil, donde, según Aldama, guarda numerosas pruebas de las acusaciones que realizó en sede judicial contra el presidente y varios ministros. El examen de este dispositivo aportará documentación a la trama de los hidrocarburos, al caso Koldo y quizás a la causa contra Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque todo viene del móvil de Aldama. ¿Y quién es el íntimo amigo de Aldama? ¿Quién estaba en las noches de San Petersburgo con Begoña Gómez? Aldama. Si es que qué boda sin la tía Juana. Es que el Aldama era el ama de llaves de esta banda. Y encima es un delincuente profesional, es un delincuente de alto bordo. Estamos hablando de un criminal asociado a Delcy Rodríguez, la conocida genocida y narcotraficante. Es decir, que este es un profesional al que se han unido varios aficionados. Pero el profesional, como delinque, que es su profesión, por supuesto que lo graba todo, lo guarda todo, y ya hemos tenido una parte de sus declaraciones, que fue nada menos que, aparte de los pisos de señoritas que les ponía al camarada Víctor Ángel Víctor, también a los Berni de la vida, los diputeros sociatas, a Ábalos, a sus novias, etcétera, es que además nos ha dado la lista de adjudicaciones de obra pública que plascan a todo el Ministerio de Fomento, el Ministerio del Gasto, que le decían antes. Pero esto del móvil de Aldama hay que explicarlo,
porque afecta a 3 jueces, si no 4. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, contabas en medidas cautelares que, claro, el volcado del móvil de Aldama, que además se le ha permitido a él que haga el expurgo para que quite lo particular, que no estorbe luego, digamos, el caso en los juzgados, cuando llegue el momento del juicio definitivo, porque estamos en fase de instrucción, pero afecta a 3 juzgados por lo menos, y puede que a 4 si también tiene que hacer, como es posible, la UCO un informe especial para el juez Peinado. ¿Es así? Sí, efectivamente, Federico. Ahora mismo pues los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tienen por delante muchísimo, pero muchísimo trabajo derivado precisamente del contenido del teléfono móvil de Víctor de Aldama. Según las fuentes del caso que hemos consultado, lo que nos dicen es que efectivamente una vez se produzca ya ese expurgo del teléfono móvil de Aldama y se eliminen pues los datos, documentos, archivos, fotos, etcétera, que pertenezcan a la esfera privada de Aldama, pues los agentes de la UCO procederán a elaborar al menos de inicio 3 informes distintos. Uno irá a parar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es el que investiga la trama Koldo en la audiencia. Otro informe sería para el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, encargado de la trama hidrocarburos, que es precisamente en el procedimiento en el cual se ha incluido este teléfono móvil de Víctor Aldama. Y luego un tercer informe que iría a parar al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga la trama Koldo en la parte que afecta a los aforados y que hasta el momento pues salpica de lleno al que fuera exministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. También nos dicen nuestras fuentes, Federico, que efectivamente en función del contenido que se encuentre en ese teléfono móvil no se podría descartar un cuarto informe que fuera a parar al juez, al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el marco del caso Begoña Gómez. Hay una clave, y es que hay un fiscal que comparte 2 de estos, digamos, juzgados, que es lo que explica además el pacto de Aldama con la Fiscalía, que no es la Fiscalía del escafandro, no es la Fiscalía del imputado, imputable y que desprestigia la carrera fiscal, pero por mucho tiempo, el siniestro García Ortiz, sino que es el fiscal Luzón, el fiscal anticorrupción, que es el que verosímilmente ha hecho el pacto junto con alguno de estos jueces. No sé si Puente, no sé si Pedraz, no sé exactamente cómo, pero que seguramente la clave es que la Fiscalía es la misma para al menos 2 juzgados, que es lo que ha hecho, digamos, que Aldama se tenga que confiar, porque es el clavo ardiendo que le quedaba. ¿Es así? Así es, Federico. Tanto en la Audiencia Nacional el caso hidrocarburos del juez Santiago Pedraz como la trama Koldo de Ismael Moreno, pues lo lleva el mismo fiscal anticorrupción, que es Luis Pastor, y en el Tribunal Supremo lo lleva el fiscal jefe anticorrupción, que es Alejandro Luzón. Al llegar ya el asunto, digamos, al Tribunal Supremo, pues se ha hecho cargo del mismo el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y por supuesto con el asesoramiento del propio Luis Pastor. Y desde luego en todo este procedimiento es clave pues el trabajo que está realizando la Fiscalía Anticorrupción, como decías, con ese pacto que lograron suscribir con el empresario Víctor de Aldama, y que eso precisamente facilitó que comenzara a colaborar con la justicia y que comenzara pues a aportar datos, documentos y por supuesto ahora todo lo que queda por delante una vez pues Aldama ya tiene acceso al contenido de su teléfono móvil y tendrá que ordenar, elaborar toda esa información y presentar seguramente pues varios escritos ya con toda la documentación ordenada, poniendo pues el acento en todo lo que él considera que es presuntamente delictivo, de lo cual tiene pruebas pues contra miembros del gobierno, por supuesto del Partido Socialista, etcétera. ¿Cuándo crees tú que está el punto clave en el que Aldama decide colaborar con la Fiscalía como su única salida para que al menos la condena sea más leve? Tal vez cuando, según contamos aquí, Garzón instó a su antiguo pupilo Pedraz a que de ninguna manera lo dejara de la mano, es decir, que de ninguna manera lo procesara, que le diera una libertad provisional
gratis et amores, sin pacto alguno con la Fiscalía, y Pedraz se negó? ¿O ha habido algún otro caso, tal vez, por ejemplo, cuando despreció públicamente Sánchez Aldama y salió de la cárcel pegando berridos y diciendo que no hay pruebas, que no me conoce el presidente, y vimos las fotos de Aldama con Sánchez, de Aldama en Ferraz, y sobre todo los datos que ha ido dando Aldama de los negocios del gobierno, porque hay que recordar que Fomento no era Fomento, Fomento era el gobierno, era Ábalos el número 2 en el gobierno y además en el partido, con los cupos esos, el cupo vasco, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees tú que fue el punto de quiebre, el punto, digamos, esencial para que Aldama creyera que no tenía ninguna salida con este gobierno? Bueno, yo creo que no hay dudas de las presiones que ha recibido tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Santiago Pedraz por sus amistades judiciales, el gobierno, por supuesto, de Pedro Sánchez, pero yo diría que hay un momento clave para Víctor de Aldama, que es cuando, obviamente, el juez Santiago Pedraz ordenó su ingreso en prisión provisional, donde estuvo varias semanas en el marco de la trama hidrocarburos, una investigación que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, está a punto de conocerse el sumario y en la cual se investiga, lo único que sabemos es un fraude de más de 182 millones de euros en el pago de los impuestos de hidrocarburos, ¿no? Ahí es, digamos, cuando Aldama ya está en prisión, ve la que le puede caer y la única solución que tiene pues es alcanzar un pacto de colaboración con la justicia con el objetivo de minimizar las penas que se le están acumulando pues tanto en la trama Coldo como en la trama hidrocarburos. Yo creo que ese es el momento crítico en el cual pues la defensa de Víctor de Aldama trabaja, ¿no? Intensamente ese pacto de colaboración con la justicia y el cual pues Aldama hasta el momento está cumpliendo escrupulosamente. ¿Cuánto tiempo crees tú que estuvieron el abogado, que es un penalista famoso, el abogado de Aldama y la Fiscalía trabajando en ese acuerdo? ¿Y crees que tanto o la Fiscalía o el juez o ambos tienen material previo que les permite ir, digamos, sobre seguro para mantener esta política, esta acusación o este acuerdo con el delincuente, que hay que recordar que estamos hablando entre el IVA y los impuestos y otros, son 180 millones. Eso nos lleva a más de 1.000 millones de euros la concesión de hidrocarburos, que tuvo que implicar al menos al presidente, 2 o 3 vicepresidentas y varios ministros. Estoy pensando en Reyes Maroto, por ejemplo, la de Industria, porque un permiso para importar petróleo, eso es más difícil que el milagro de Lourdes. O sea, y este es un momento. ¿Tú crees que tienen material o han tenido acceso a suficiente material para dar ese paso? Pues teniendo en cuenta, Federico, que Víctor de Aldama estaba en prisión por una cuestión tan grave como la trama hidrocarburos y que él declara en el marco de la trama Coldo y sin embargo es el juez Pedraz el que acuerda su libertad porque él era el que había acordado su prisión provisional, este tipo de pactos se trabaja desde hace mucho tiempo. No es una cuestión de la noche a la mañana, es un trabajo del abogado José Antonio Choclán durante meses y yo intuyo que por supuesto en la Fiscalía Anticorrupción sabrán mucha información, muchos datos de lo que guarda Aldama y precisamente pues eso ha sido pues el aldabonazo, ¿no? para cerrar este pacto y que Aldama saliera de prisión, con lo cual ahora digamos que Aldama tiene que seguir cumpliendo su pacto, seguir aportando información y por supuesto pues a la espera de estas dos claves, por un lado que conozcamos ya el sumario de la trama hidrocarburos y por otro lado que se analicen pues todas las informaciones contenidas en el teléfono móvil de Víctor de Aldama, que lo tendrá que hacer la UCO y que por supuesto pues tardará todavía bastante tiempo porque la UCO está hasta arriba de trabajo, lleva la investigación de todas las tramas de corrupción que afectan al gobierno, al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, su familia y su entorno, con lo cual pues no dan abasto. Bueno, y la última cuestión, Miguel Ángel. ¿Cuándo se sabrá, se intuirá o se filtrará a quién manda Telefónica en esta nueva situación pasado mañana a explicar lo de Begoña?
Bueno, pues está citado un representante pues legal de Telefónica. Desde luego yo coincido contigo, Federico, yo no creo en casualidades, y qué casualidad que 3 días antes de que tenga que ir a declarar un representante legal de Telefónica ante el juez Peinado para aclarar cómo se colaboró en el desarrollo del software metiendo dinero para que luego Begoña Gómez se lo quedara, pues qué casualidad que 3 días antes de repente el gobierno de Pedro Sánchez quite del medio al presidente de Telefónica. Desde luego es una casualidad, y yo, viendo cómo funciona esto, no creo ya en las casualidades. No, ni en los acelerones de Sánchez, yo creo que tampoco. ¿Sabes eso que llaman manotazos de ahogado? Aunque previamente ya tenía ahogada Telefónica, cuando se gasta 2.000 millones y pico de nuestro dinero para entrar en Telefónica, es evidente que ya es suya, es suyo, digamos, el quitar y poner. Pero mi impresión es que también tiene que declararle Indra, que también este fin de semana ha cambiado. Claro, si pones al de Indra en Telefónica, ha ascendido, digamos, el escalafón, asciende escribano, que es gente además de un perfil más técnico. O sea, no es exactamente, digamos, lo que se lleva en tiempos de Sánchez, que es la incondicionalidad. Yo no es que no crea en las casualidades, es que sé que no existen, porque cuando uno está tan pillado en los tribunales como Sánchez, ya sabemos el carácter que tiene, además. Pero se sabrá pronto, porque tampoco sé si el de Indra es solo un representante legal. Eso está establecido, no hay nombres. En teoría, Federico, la citación solo pone representante legal. O sea, no se sabe en este momento nombres y apellidos de las personas que acudirán en representación. Entendemos que eso lo tiene que decidir la propia empresa, pero lo que está claro es que mientras los testigos y los imputados preparan sus declaraciones cuando son citados ante el juez Peinado, Pedro Sánchez también prepara a su manera las citaciones judiciales, y es moviendo peones en función de sus intereses, ¿no? Y solamente por eso se entendería que 3 o 4 días antes de que tenga que ir a declarar los representantes, como decías, de Indra y de Telefónica, pues se hayan producido pues estos movimientos. No sabemos qué iban a declarar o qué no iban a declarar, pero lo cierto es que se ha removido el tablero y se han puesto peones nuevos. Perdona, yo no sé si te oí a ti esto de que alguien había cantado. Porque la pregunta de Abascal que hemos reproducido, que fue en julio de este año pasado, es decir, hace exactamente medio año, preguntándole directamente a Sánchez si había llamado él personalmente a algún CEO de alguna de las compañías cotizadas que estaban atracadas, por así decirlo, por su señora, que eran Telefónica, Indra y Google. Google, que tenía también un contencioso, un litigio que imagino que resolvería rápido. Pero se dijo entonces que alguien se había ido de la lengua y que ese alguien solo podía ser Telefónica porque Payet es más profesional o no es político, yo qué sé. Pero en todo caso siempre se dijo de Telefónica. ¿A ti te suena eso? Sí, a mí me suena, Federico, que hubo un run con esa pregunta de Santiago Abascal que jamás fue respondida por Pedro Sánchez, y lo que sí nos llegó es que obviamente Santiago Abascal se basaba en información acreditada. Hay que recordar que Vox está personada como acusación popular, claro, y es una de las preguntas que lleva formulando en el marco de este caso desde hace meses, y por eso la hizo también de forma pública Santiago Abascal. A nosotros, desde luego, lo que nos llega es que efectivamente Abascal formula esa pregunta con todo el sentido, y porque tienen información sobre otros empresarios pues que habrían tenido algún tipo de incidente. Claro. No sabemos si con Pedro Sánchez o con su mujer, pero desde luego que esa pregunta estaba muy bien traída y venía a colación perfectamente. Bueno, pues lo iremos viendo enseguida, en cuanto sepas a quién. Lo mismo fichan a un oriundo o traen, no sé, algún mantero o algo así. Pero el primer consejo de Telefónica va a ser ¿qué hacemos con el aconsejado? O sea, es extraordinario. Si no fuera tan triste, nos divertiría todavía más. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Seguiremos con las medidas cautelares y cautelarísimas. Desde luego, un abrazo, Federico. Bueno, y si les duele algo, además hoy se echa a llover. Hasta ahora heladas. Ahora, pues la humedad para estropear un poco más las articulaciones. Duele todo. Si les duele, Ibudol. Bueno, Silvia, recordemos Tranquiler. Solo en Madrid
pero debería extenderse, ¿eh? Y tanto, es un gran invento de la agencia negociadora del alquiler, porque aquí en Madrid los propietarios pueden dormir tranquilos, no tienen que ocuparse absolutamente de nada. Es la agencia negociadora del alquiler quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres, y gracias a la extensa garantía de pago de rentas que ofrece, pues en caso de impago va a cubrir también esas rentas impagadas hasta que finalmente se recupera la vivienda. Así que si queremos dormir tranquilos, recomiendo el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, que tiene un teléfono de información que es gratuito, el 920 20 11, 920 20 11. Bueno, pues nos vamos ya a la tertulia de cabeza, ya acabó Paco Rosell y Raúl Vilas, ya está Rosana activando los archivos de la prensa de hoy, alguna francamente ridícula. Repito lo dicho a las 6 y a las 7. O sea, en la prensa, hasta la que llaman de derechas, la trumpofobia, por no decir la americanofobia, tan ridícula, ha llegado al extremo de lamentar que haya empresarios que influyan en el gobierno de los Estados Unidos, mientras el gobierno de España nombra a los empresarios. Esto demuestra el estado en que están los medios de comunicación en España. Están para partido de homenaje, el que se dan. Es la mañana. Es radio.